Ahora estamos lanzando un arma secreta antigua en nuestro estudio que tú absolutamente necesitas en breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Mi invitado Roland Wharton siempre fue consciente de lo sobrenatural, pero no conocer a Jesús le parecía tan oscuro, incluso temeroso. Él quería ser un músico profesional, pero a los 17 años, después de un contrato de grabación fallido, decidió: voy a ir a la universidad. Y lo sobrenatural se volvió algo natural. Bien, Roland, déjame volver a esos días de la universidad. ¿Qué hizo que dieras un giro de esa manera? Sí, me topé con nuestro Dios sobrenatural. O debería decir que Él se topó conmigo. Fue cuando me transformé, como dices, estaba tocando fondo. Yo había ganado un concurso de composición que fue nacional, estaba en televisión, un contrato discográfico cuando tenía 17 años, pero todo falló y me encontré viviendo en la época más difícil de mi vida a los 17 años y Dios envió a alguien a encontrarme y a hablarme de lo sobrenatural. Fui salvado en la universidad durante el primer mes. Aquellos que tienen hijos que van a ir a la universidad, Dios puede encontrarlos ahí donde están. Y fue un tiempo maravilloso, pues fui guiado en lo sobrenatural. Mi primera pastora fue Jan Darnell. Fue una de las discípulas originales de Aimee Semple McPherson. Para aquellas personas que no conocen a Amy, ¿quién era? Sí, Aimee Semple McPherson fue una increíble ministra del Evangelio en los años 20 y 30 en Los Ángeles. Lo cual era inusual en esa época. Era muy inusual. Estaba en la televisión y la radio y vio milagros, señales y maravillas en su ministerio poderosamente. Y Jean, mi primera pastora, era una de su pequeño grupo, su grupo original en los años 30. Pero las cosas en realidad cambiaron cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Sí, así es. Fui bautizado en el Espíritu Santo en mi habitación en la universidad, en mi cuarto, y empecé a hablar en lenguas y en realidad no sabía lo que era. Fui con uno de mis amigos y le dije: oye, me pasó esto. Dime lo que es. Simplemente empecé a hablar en mi lengua de oración y dijo: oh, sabemos muy bien lo que es. Pero sí, las cosas cambiaron y el reino visionario, vidente, profético fue realmente abierto para mí en ese momento. Muy temprano, muchos sueños, visiones y lo sobrenatural. Sabes que las cosas que me emocionaron mucho y que a ti te va a emocionar también, si te he entendido bien, aquí no sabes nada, nada. Y miras las cabezas de la gente y ves palabras sobre ellas. ¿Qué tipo de palabras veías? Sí, estaba paseando por el distrito de negocios de Londres en pleno almuerzo, frente de las personas por el espíritu, y al mismo tiempo tuve la sensación del peso que esas palabras llevaban. Algunas decían vergüenza, algunas decían dificultad, algunos decían lucha, otros decían depresión. Pero ¿cómo saber qué hacer con todas esas palabras? En ese momento no lo hice. Estaba tan sorprendido igual que ellos. Ya sabes, no estaba seguro de lo que tenía que hacer. Fue una invitación del Señor a un momento. Creo que en realidad me estaba sometiendo a una prueba espiritual para lo que vendría. Y en realidad esto no era un ejercicio para hacer algo con eso, sino en conocimiento. Fue un ejercicio de discernimiento y fue un ejercicio de aceptarlo y decir sí a lo que el Padre estaba abriendo ante mis ojos. Pero otra cosa que me resulta fascinante sobre Roland es su trabajo con la iglesia clandestina y los milagros y las personas que llegan a conocer al Mesías. Cuéntame algunos de esos milagros. Sí, hay un movimiento masivo de Dios en el Medio Oriente, en el país en el que trabajo, Irán en particular. Esto es lo que me han dicho personas expertas, que fuera de China, la iglesia de más rápido crecimiento en el mundo es el último lugar que tú y yo pensaríamos. Irán. Exactamente, así es. Es una de las iglesias que más rápido está creciendo. Es un movimiento de señales y maravillas, movimiento de milagros, muchas visiones y visitaciones. Un testimonio de una de las redes con las que trabajamos. Ellos fueron llamados a una reunión con
alguien importante, creyeron que sería un problema. Y en una reunión cerrada les dijo, la razón por la que los trajimos aquí fue porque nuestro hijo tenía una enfermedad terminal. Veía la televisión cristiana en el piso de arriba y fue tocado por Jesús bajo las escaleras, lo que no era capaz de hacer hasta nuestro cuarto de estar. ¿Qué hacemos con esta persona de Jesús? ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es milagroso. Impresionante. Sí, hermoso. Sí. 8 de cada 10 personas que conocemos que vinieron a Cristo desde Irán fue a través de visiones, sueños o visitas directas de Jesús. Cuéntame algo, otra persona. Sí, esto fue aquí en Texas, de donde soy. Era una señora con un ojo ciego en la adoración. Comenzamos a liberar sanidad en el cuarto y su ojo se abrió sobrenaturalmente, médicamente ciego. Lo verificamos y gritó como tú lo harías. Si tu ojo se abriera así, no se lo reservaría. Ella simplemente comenzó a explotar y su ojo ciego estaba abierto y sanado en la presencia de Dios. En la atmósfera de Dios, todas las cosas, todo puede ser posible. Ahora, hace 15 años me las arreglé para sacar esto de él. No comparte mucho sobre esto, pero hace 15 años tuviste una nueva experiencia y fuiste llamado al cielo. Háblame de esto. Sí, yo no hablo mucho acerca de esto, pero sí, hace 15 años fue una introducción y fue una invitación sobrenatural y el llamado a las habitaciones en el cielo. Un lugar en particular que visité varias veces se me dio a conocer que era una sala de estrategia de la nación. Sí, bueno, ¿qué significa para todas las naciones? Sí, creo que sí. Es una sala donde se debaten las estrategias sobre las naciones, se habla de ellas, se dan a conocer. Hay una mesa de consejo ahí de la cual los líderes, varios, se reúnen alrededor. Hay conversaciones con el Señor. Hay quienes sirven en esa mesa y hay actividad angelical, cosas ¿Por casualidad viste quiénes eran? Existen consejos que ahí se celebran. Conozco algunos líderes, algunos han muerto ya y están ahí en el cielo, parte de esa gran nube de testigos, y hay ciertos consejos que se reúnen y sobre las estrategias y lo que Jesús está haciendo. Sí, es muy, muy poderoso. ¿Ocurre esto a menudo, que te llamen a estas habitaciones del cielo? Es bastante habitual. Realmente no hablo mucho de esto porque no quiero que sea frívolo. Quiero decir que es algo muy sagrado. ¿Por qué Dios hace esto contigo? ¿Por qué Dios lo hace? Yo no lo sé. Esto es lo porque que Él es muy bueno y le encanta mostrarnos cosas. Quiero ser alguien en quien Dios pueda confiar. Sí, es mi mayor honor y creo que para el cuerpo de Cristo aquí creo que Dios busca amigos en quien confiar y es el clamor de mi corazón. Lo ha sido por mucho tiempo que yo sea alguien en quien Dios pueda confiar. Ahora, Dios te reveló una poderosa arma sorpresa. ¿De qué trata esto? Sí, es un arma sobrenatural que vive en el interior de cada creyente y es el poder sobrenatural del gozo. Y tú acabas de publicar un libro llamado El sorprendente poder del gozo. Sí. ¿Por qué hiciste este libro en este momento? Sí. Sabes, creo que las olas de gozo se han liberado en todo el cuerpo de Cristo durante los últimos 2000 años. Creo que hay algunas que no conocemos y otras que sí. Y, sabes, antes del COVID empecé a buscar al Señor y sentí que Él iba a liberar una nueva ola de poder de su gozo. No solo para la realización del cuerpo de Cristo, sino como un arma poderosa que sería liberada a través de nosotros para los días venideros. Esto fue antes del COVID, no tenía idea de que esto estaba pasando. Y cuando hablé con los editores, les propuse la idea y ellos dijeron, hagámoslo. Y salió a la venta, el libro salió a la venta justo en medio del cierre del año pasado, así que fue un momento muy interesante. Entonces fue un verdadero... nosotros los judíos decimos es basher, te está destinado a ser. Era un momento de significado. Absolutamente. Pero tú tienes otro don. Tú puedes hablar ante un grupo, imponer las manos a la gente y solo hablar. Y un gozo sobrenatural se libera. Háblame de eso. Sí, en primer lugar, mi experiencia... Creo que tienes gozo en este momento. Creo que sí. Nuestra audiencia con nosotros solo escuchen y reciban esto.
está listo para ti y disponible para ti en este momento mientras hablamos. Solo cultivar gozo en mi vida, sí, pero luego darse cuenta de que Dios quiere que demos la atmósfera más consciente en nuestro interior, se liberará a nuestro alrededor. Y el Espíritu Santo es un Espíritu Santo de paz, un espíritu de amor, pero también de gozo. Y me encanta ver el gozo de Dios brotar donde quiera que vaya. Bueno, sabes, en tu libro, esto es lo que realmente me gusta de él. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí. Un tercio de la descripción de nuestro trabajo es gozo. Sí. Podemos operar en gozo sobrenatural. Por cierto, los que están en su casa, no hay ninguna razón por la que no puedan abrirse paso. Así es. Si podemos operar en un gozo sobrenatural, no importa dónde estemos en el libro de Apocalipsis o en los tiempos finales. Sí. Definitivamente no importa, Sí. porque el reino que tú representas es gozo. Todos necesitamos más gozo y va a liberarse cuando regresemos a continuación. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Roland me ha contado que trabaja mucho con la iglesia perseguida por todo el mundo. Y si las personas en una iglesia perseguida, y aquí no hay nada comparado con lo que ellos pasan de persecución aquí en los Estados Unidos, pero si las personas de la iglesia perseguida, incluso en las prisiones, puede operar con gozo sobrenatural, ¿cuánto más deberíamos poder nosotros? Quiero que me hables del pastor joven que fue enviado 5 años a prisión en Irán. Sí, uno de nuestros amigos, un pastor joven de 30 años que dirigía una red, fue detenido. 120 personas fueron arrestadas en ese momento y sí fue condenado a 5 años de prisión. Lo cuidamos, observamos y oramos durante ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre las cárceles de un país del tercer mundo como ese y las cárceles que están en Estados Unidos? Sí, estuvo en confinamiento solitario durante 1 año y luego en una prisión, una famosa prisión ahí que no es divertida. Sí, durante 1 año. Y ustedes que nos están viendo en casa, tenemos amigos martirizados que están en prisión por largos periodos de tiempo. Hay cosas muy, muy difíciles por las que pasan solo por decir que son creyentes en Cristo. Y todos pasamos por alguna presión el año pasado y quiero decirles que hay un gozo sobrenatural. Hablaremos más de ello, pero está realmente disponible para ti. Si ahora, donde estás, realmente disponible en formas que no has visto antes. Y Sid, cuando este pastor salió de prisión, tuve el privilegio de estar con él. Había un gran grupo de personas alrededor de la comida, lo que pasa en Medio Oriente. Fue un festín, fue una celebración. Solo quiero que te imagines a los amigos reunidos que han caminado tan cercanos después de 5 años de que alguien estuvo en prisión. Eso fue una celebración. No sabía lo que iba a encontrar. Estaría abatido, estaría derrotado, estaría envejecido, estaría agotado y era la persona más sumamente alegre y victoriosa que había visto durante mucho tiempo. Fue increíble. Dios puede guardar a alguien en prisión durante 5 años así. Se mueve a través de nosotros. Esta es una palabra para ti. Es hora de que empieces a operar en un gozo sobrenatural, lo que plantea la pregunta: ¿cómo la conseguimos? Sí. Sabes, el gozo se encuentra en el Padre, es inherente al Padre mismo. No experimentaríamos gozo en nuestro mundo si este no fuera inherente al Padre mismo. Y sabemos que Jesús fue el máximo dador de gozo. Sabemos que Jesús liberó el poder del gozo a través de todo lo que hizo. Y sabemos que ahora el Espíritu Santo se nos dio a nosotros, a ti y a mí.
sin una medida. Creo que vamos a estar saturados y llenos del poder del Espíritu Santo en formas que nunca hemos visto. El poder del gozo va con esto. Como dijimos, es una tercera parte del reino: justicia, paz y gozo. Y si la Biblia nos dice que en el reino, 1/3 del reino es el gozo, deberíamos querer apoyarnos en él, aprenderlo y caminar en él de una manera poderosa. Ahora, cuando hablas de gozo, podría ser lo que hemos visto, lo que ha sucedido en las generaciones pasadas, Sí. riendo en el Espíritu Santo, pero es aún más poderoso que eso. ¿Para qué se usa el gozo? Sí, absolutamente. Escucha, Sid, creo que el cuerpo de Cristo va a tener atmósferas cambiantes donde quiera que vaya. Tenemos esferas de influencia y tú tienes esferas de influencia que Dios te ha dado en tu escuela, en tu universidad, tu lugar de trabajo, el negocio que tienes. En cada lugar donde tienes una esfera de autoridad, creo que gozo está por llegar, suficiente para ti y suficiente para regalar. En realidad, estrategias para infundir en tu esfera de influencia, para marcar la diferencia. El gozo es un arma poderosa, es un arma de superación, y el gozo ha de ser nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Deberíamos apoyarnos, aferrarnos, agarrarnos, permitir que ese gozo nos impregne y se libere a través de todos para cambiar nuestro mundo. Utilizas un término: estamos llamados por Dios a ser dadores de Sí. gozo. ¿Qué significa esto? Así es. Sabes, en Isaías 61 dice una cosa muy interesante, que somos receptores de gozo. El óleo de gozo, alegría, es una transición poderosa, una poderosa transformación que ocurre personalmente. Luego dice que vamos a ser robles de justicia plantados por el Señor. Pero luego dice más en el 61:4, dice que debemos reconstruir, renovar y restaurar. Esto me parece que es un mandato de transformación. Entonces debemos pasar de lo que solo reciben el gozo a los que son poderosos distribuidores del mismo, los que reconstruyen ciudades arruinadas, renuevan los lugares largamente devastados. Dice, sí, es mucho más poderoso, va a incluir gozo para nosotros, pero va a incluir gozo para que demos, para que cambie y transforme la cultura. Entonces yo podría estar operando en un gozo sobrenatural. No significa que me esté riendo en una mesa. Significa que estoy liberando la atmósfera del cielo. Sí. Y podría estar en una prisión y liberar la atmósfera del cielo. Sí. Estar en un restaurante y liberar la atmósfera Sí. del cielo. Sí, podría estar con mi familia Sí. y sin embargo podría liberar la atmósfera del cielo. ¿Y qué sucede en la atmósfera del cielo? Cualquier cosa puede pasar en la atmósfera del cielo. Tú Sí. utilizas el término gozo invencible. Sí, gozo invencible, hablemos de eso. Bueno, como he dicho, el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo invencible es lo que Dios quiere darnos. El Salmo 2 es un salmo muy interesante, para mí es uno de mis favoritos. Es un salmo que no le habla a Dios, habla de parte de Dios. ¿Con qué empieza? ¿Por qué se enfurecen las naciones? Esto todavía lo cuestionamos hoy. Las naciones están furiosas, están en caos, están en la confusión. En Este este gozo momento. invencible, ahora este gozo invencible, este gozo superador, este gozo con autoridad, descansa en nosotros. Aquí, cuando vi esto, realmente transformó las cosas para mí. Dios dice, las naciones se enfurecen. Él ha puesto a su rey en su lugar. Sabemos quién es, Jesús, el Mesías. Pero continúa diciendo esto, el que está en el trono, en el cielo, se ríe. El que está en el trono, en el cielo, las naciones se enfurecen, pero Dios se ríe. No es una risa insensible y burlona, es una risa de superación, de se acabó, gloriosa y transformadora. Nos toca vivir bajo la risa de Dios. Todo cambia bajo la risa de Dios. No sé si alguna vez lo has pensado, pero las naciones se enfurecen y Dios se ríe. Incluso en medio de todo lo que está pasando, Dios se está riendo de los planes del hombre. Ahora, este poder sobrenatural del gozo trabaja para las naciones y trabaja individualmente. Sí. Dame algunos ejemplos. Sí, de verdad está disponible para nosotros como individuos. Recuerdo que oré sobre un grupo de personas en una noche de adoración y encuentro que fue muy poderoso. Dios se movía y cuando oré por las personas, el gozo se liberó de una manera profunda. Fue realmente maravilloso. Las personas se desplomaban de risa, recibían gozo, recibían un encuentro con Jesús y una señora, Dios me llevó a poner las manos sobre ella y probablemente puse las manos por
20 minutos y liberé el poder del gozo. Fue sobrepasada con el poder del gozo. Nos escribió diciendo que la depresión que le diagnosticaron había estado en su vida por 3 años y fue rota esa noche. No regresó, se liberó de la depresión que le diagnosticaron al sentarse bajo la atmósfera del cielo y la atmósfera del gozo. En un momento voy a pedirte que vuelvas al piano y liberes sobre los que nos están viendo por televisión y nuestra audiencia en el estudio el sobrenatural, sorprendente poder del gozo. Pero esto no va a ayudar en lo absoluto, a menos que sepas, estés seguro y convencido de que Jesús es tu Mesías y Señor. Te pido que digas esta oración en voz alta conmigo. Querido Dios, repite conmigo. Querido Dios, Querido Dios, soy un pecador. soy un pecador. Y lo siento mucho. Y lo siento mucho. Yo creo que la sangre de Jesús, lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven a vivir dentro de mí. Te hago mi Señor y Salvador. Te hago mi Señor y Salvador. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Amén. Amén. Roland, me encantaría que nos guíes rosas. Las llamé peligrosas, Sid, porque cualquier oración que tenga garantizada la respuesta es peligrosa para el diablo. Yo diría lo mismo. Pero, ¿qué es lo que les dirías a los que han orado y orado, que están a punto de dejar de orar y ahora se han dado por vencidas? ¿Qué es lo que les dirías? ¿Por qué Dios no ha respondido a sus oraciones? Sí, de acuerdo. Jesús nos dice, al hablar de este aspecto, en el libro de Lucas 11, habla acerca de la persona que pide y sigue pidiendo, el que busca y sigue buscando, el que llama y sigue llamando, la puerta le será abierta. Jesús literalmente trató el aspecto de la oración sin respuesta. Nos muestra que cualquier oración sin respuesta no es por falta de voluntad de parte de Dios. Simplemente nos falta algo. Y al final, si sigues buscando, el Espíritu Santo te permitirá encontrarlo. Para algunas personas que ven el programa, ese algo es este libro, Oraciones peligrosas en las cortes del cielo, que destruye el altar del mal, porque creo que el misterio de las oraciones sin respuesta es un altar maligno invisible, que la mayoría de las personas ni siquiera conocen. Con esto quieres decir que es como si hubiera algo en el mundo invisible. Estás diciendo que funciona para todos los demás, pero no funciona para mí. ¡No! La palabra de Dios es para todas las personas. Por lo tanto, hay algo que te está separando. Creo que te has sentido de esta manera. Y vas a obtener tus respuestas por primera vez en la vida. Háblanos sobre la ley de dominio. La ley del dominio es muy poderosa. Explica palabras, Sid. Son probablemente, en mi opinión, las palabras más importantes que han salido de la boca del Creador. Porque estas dos palabras cambian la relación entre Dios y el hombre y Dios. Déjenlos, Dios literalmente se estaba quitando y a todo ser celestial para que ellos no interfieran en el mundo de los hombres, sin tener antes permiso. Es como si hubiera una colaboración estratégica entre Dios mismo, el creador del universo, y el hombre. Y si el hombre no hace lo que le corresponde, ¿está limitando a Dios? Sí, limita a Dios. Solo pongámoslo de esta manera. En Mateo 18 dice, todo lo que ates no es lo que Dios ata. Él quiere explicarlo. Dice que Dios es soberano. La gente dice que es soberano, hace todo. Sí, Dios es tan soberano que eligió darnos autoridad. Esa es nuestra soberanía. Entonces, si no la usamos, si no la usas, no puedes culpar a Dios porque Dios tiene que honrar su propia palabra. Por lo tanto, Dios, sabiendo que quería trabajar con nosotros, solo porque nos dio la autoridad sobre la tierra, no significa que Dios se está excusando de estar involucrado. Entonces, Dios en su grandeza creó un punto de entrada legal, el punto invisible de entrada legal al mundo de los hombres, para que, si encuentras un espíritu en el mundo de los hombres, supieras que el hombre dejó que ese espíritu, sea Dios o el diablo, viniera al mundo de los hombres. ¿Estás diciendo que de la misma manera que Dios se da cuenta de que necesita una colaboración estratégica con el hombre,
¿Los demonios también se dan cuenta de que necesitan una colaboración estratégica con los hombres? Bueno, porque el diablo hace lo que los cristianos deberían hacer más a menudo. El diablo es bueno imitando a Dios. Le digo Imita. a las personas que no hay nada malo en ser un imitador siempre que imiten al correcto. Les digo esto, el diablo sabe que si imitas a Dios vas a tener éxito. Entonces Satanás ve cómo Dios entra en el mundo de los hombres legalmente, al asociarse con los hombres que quieren que se mueva. Satanás se da cuenta que si puede hacer que el hombre también esté de acuerdo con él, como está de acuerdo con Dios, también puede traer sus espíritus al mundo de los hombres. Entonces, ese punto de entrada es lo que la Biblia llama un altar. Y lo encuentras en cada libro de la Biblia. Ningún hombre ha sido usado por Dios sin un altar. Y el diablo nunca ha usado al hombre sin un altar. Es un punto de entrada invisible que conecta el mundo de los hombres con el mundo de los espíritus. Y creo que este es el misterio de la oración sin respuesta, este punto de entrada invisible, que está en los linajes de la gente que ni lo sabe. Pero cada vez que deberían tener un avance, algo sucede para robar el avance. Ahora, has dicho que los espíritus necesitan nuestro permiso, ya sea el espíritu de Dios o sea el espíritu del diablo. Así es. Necesitan literalmente nuestro permiso. ¿Es por eso que has dicho que la oración es crítica? Porque le estamos dando nuestro permiso a los ángeles o, sin saberlo, le damos permiso a los demonios con nuestra boca. Sí, porque la oración es nuestra forma de llamar, es como ahora nos comunicamos con lo real y lo espiritual, para informar al reino espiritual de nuestro consentimiento, para que este espíritu entre en nuestra vida. Es por esto que te encuentras personas en el mundo satánico que oran, pero oran al Dios equivocado. De acuerdo, aquí es donde me dirijo y quiero que escuches y pongas mucha atención. Lo has llamado en tu libro el magnífico plan de Dios. ¿De qué se trata? El magnífico plan de Dios es cuando mostró a Adán y Eva cómo construir esa fuente de energía que siempre te conectaría con el mundo espiritual. Porque recuerda, es muy interesante lo que Dios hizo. Dios le dio al hombre autoridad. Lo que no hizo fue darle al hombre su poder. La autoridad está en el mundo del hombre. El poder está en el mundo espiritual. Dios en su grandeza lo sabe. Claro, tienes autoridad en la tierra. Pero para sanar, abrir los ojos de los ciegos, necesitas mi poder. Para obtener mi poder tienes que... Entonces, esto es lo mismo que el diablo dice. Sé que tienes autoridad sobre tu mundo, pero si necesitas hacer algo sobrenatural, necesitas mi poder. Porque el poder perdió el predicador. Pero me dijo, ven al lugar llamado el altar, y caminé allí. Y nunca he vuelto a ser el mismo. Hubo un cambio. Mis pecados se quedaron en el altar. Obtuve esta justicia. Los altares son lugares de intercambio. Define el altar del mal. Un altar maligno es en esencia, es una puerta invisible. El lugar donde se ha hecho un acuerdo entre Satanás y un ser humano que fue engañado o tal vez conscientemente va a ese lugar porque está buscando algo del diablo. Este punto de entrada, el punto de entrada invisible, crea un altar maligno y permite que el diablo haga con los hombres lo mismo que Dios haría con los hombres si ese fuera el avivador, que permitió que se asociara con ellos y viniera a hacer milagros, señales y maravillas. Ahora el diablo tiene un punto de entrada. Muy bien, la Biblia nos habla acerca de reparar el altar. Sí. Explícalo. Reparar el altar significa sencillamente que tú tienes que ocuparte del altar del Señor en tu vida. Porque si no existe un altar, Dios no puede interferir en el mundo de los hombres legalmente. Y Dios está obligado a cumplir sus propias palabras. Si quieres que Dios se mueva, tienes que reparar la plataforma en la que necesita entrar. El caso en particular es Elías. Elías sabía que Israel necesitaba a Dios. Ellos adoraron a Baal. Estaban lejos del Dios de Abraham. Entonces, en el monte Carmelo, él desafió a los profetas de Baal y Jezabel y luego, al final dijo que Dios respondería con fuego sin que alguno ponga fuego en ese altar. El Dios que responda con fuego sobrenatural, ese será Dios. Pero ¿cómo lo hace? Cuando los profetas de Baal fallaron en poner fuego en su altar, él después llamó a todo Israel y la Biblia dice que él reparó el altar del Señor que Jezabel había destruido, que pertenecía al Señor. Lo reparó conforme al número de la tribu de Israel. Y tan pronto como hizo esto, el fuego de Dios fue liberado, mostrándonos de nuevo que Dios esperaba que el altar fuera reparado antes que el fuego se liberara. Es el momento de que repares tu altar, tu sistema de entrada.
el arma menos comprendida y que además es la más poderosa que todos tenemos. Está a punto de ser revelada. Regresamos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Eres conocido por enseñar sobre los tribunales del cielo, pero has llamado a la corte del cielo la esfera más alta de la oración. ¿Por qué? Llamó a la corte del cielo el reino más alto de la oración, porque Jesús presentó la corte del cielo como el último lugar de apelación para las oraciones que no han sido respondidas. Encontramos esto en el libro de Lucas capítulo 18, cuando Jesús nos está animando a que no perdamos el ánimo y a no rendirnos, a tirar la toalla. Él dijo, ya sabes, no se desanimen, y luego comienza a decir, los hombres deben orar siempre. Está diciendo, no se rindan en sus oraciones solo porque no han sido respondidas. Hay un último lugar de apelación. Vivimos en Estados Unidos. Sabemos que si un tribunal inferior no lo hizo bien, todavía hay esperanza. Hay un tribunal superior. Hay un tribunal superior llamado la Suprema Corte en la que podría haber una solución de un error cometido en los tribunales inferiores. Correcto. Entonces Jesús está diciendo, escucha, el cielo tiene una Suprema Corte. Es la última palabra. Es la última palabra. Y así no dejas que el desánimo tenga la última palabra. Él dice, hay un lugar donde puedes ir. Luego él nos habla de una viuda que necesitaba ayuda con un adversario. La palabra adversario significa antidicos, uno que está en contra de tus derechos, contra dicos derechos. Ella se dirigió a un juez y comenzó a suplicarle al juez que la liberara del adversario. Y la Biblia dice que ella insistió. Entonces, después de un tiempo, el juez dijo, no creo en Dios, ni siquiera me importan los hombres, pero sí me importa mi tranquilidad, y la molestia que siento va aumentando. Y quiero ser libre de esto, así que le dio justicia y protección contra el adversario. Jesús dice entonces, y tu Padre Celestial, ¿cuánto más no hará justicia a sus elegidos? Jesús nos está diciendo que a menos que algo haya sido tratado dentro de la corte del cielo, no debes dejar de insistir. Es el único lugar donde esas oraciones sin respuesta quedan respondidas, porque el juez ahora emite su juicio. Ahora, cuando estás en la corte, la persona que está contra ti te demanda y si no te presentas, el caso en la corte es desestimado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona en la corte celestial? Bueno, en alguna ocasión el Señor me dijo, Francis, mis hijos, escucha, Él me dijo, el diablo sigue obteniendo juicios por defecto en la corte del cielo, porque los míos no se presentan en la corte. Es importante presentarnos en la corte del cielo para poder silenciar las acusaciones del enemigo, porque las acusaciones son lo que le da al enemigo el derecho legal de entrar en la corte del cielo en primer lugar. Al igual que en las cortes de los hombres, a menos que seas acusado, el sistema de la corte no comienza hasta que haya una acusación. Por eso es importante que los creyentes se presenten en la corte del cielo. Y hay otra cosa de por qué es importante presentarse. Es porque la corte del cielo, a diferencia de nuestras cortes, está inclinada a nuestro favor, porque Jesús ya pagó el precio. Me gusta eso. ¿Cuáles son algunas de las áreas que tienen los altares del mal y que tienen que tratar muchas personas en sus vidas? Algunos de los altares malignos que abordamos en el libro sobre oraciones peligrosas es el altar de la muerte prematura, donde se ve en ciertas familias la tendencia de las personas que mueren antes de tiempo. La vida es un regalo de Dios y morir antes de tiempo es un asesinato de su propósito, porque aún no se ha cumplido. Nos ocupamos de la pornografía, personas son adictas a la pornografía, hay personas adictas a los medicamentos prescritos, tenemos personas donde la enfermedad, el cáncer, siempre está reapareciendo en los integrantes de la familia. Entonces, esto ocasiona que sientan rabia. Las personas no son capaces de controlarse y padecen depresión. Dios mío, eso es muy grande. Las personas pasan por ciclos de depresión, prueban todo tipo de drogas y hemos visto cómo son liberadas. Cuando tratamos
tratamos estos problemas desde el aspecto de enfrentar y romper el poder del altar del mal, este libro está realmente lleno de muchas áreas, incluyendo la pobreza. La pobreza puede ser un altar en la vida de alguien. Uno quiere caminar en la prosperidad, pero al trabajar en la prosperidad solo terminas con más deudas, no sabes a dónde va el dinero. Esta cosa invisible, el altar de pobreza, puede estar en tu linaje y debe destruirse. Hemos visto que esto se destruye y las personas prosperan. Este libro está realmente lleno de situaciones de la vida real que las personas enfrentan. Puedo garantizarte que el 99% de los telespectadores van a encontrar una oración que los ubique en el espíritu y todo va a cambiar. El acusador en la corte de apelación sabe que su caso es débil. Es por este motivo que él está esperando para que no nos presentemos en la corte. Porque si nos presentamos, la obra cumplida entra en acción y así no solo es la obra cumplida en la corte del cielo, sino que la apoya el abogado que murió para que nosotros la pudiéramos obtener. Ahora, lo que me encanta del libro de las oraciones peligrosas de la corte del cielo que destruyen los altares malignos, ayuda a las personas a presentarse en la corte del cielo con oraciones que son garantía para trabajar para ellos. ¿Tienes algo que quieras apelar en la corte del cielo? Lo presentas todavía más fácil. Nos estás dando las oraciones. Nos das la munición, por así decirlo. Llamas a la sangre de Jesús el arma más poderosa en la corte del cielo. Sí, porque la Biblia nos dice en el libro de Hebreos 12 que la sangre tiene voz. Es una voz más poderosa que la voz de la sangre de Abel. Aquí hay una cosa, si la sangre de Abel tenía tal voz que el Dios del cielo no podía descansar hasta juzgar la situación, ¿qué pasa con la sangre de su hijo que nunca pecó? Que obedeció a Dios hasta el final. Cuando esta sangre empieza a hablar, tanto el diablo como Dios, el diablo, tienen que escucharla. Es por esto que es el arma más poderosa que cualquier creyente tiene en la corte del cielo. Y en la forma en que diseñé las oraciones peligrosas en este libro, sí, me aseguré de que en cada una de ellas hubiera una apelación a la sangre. Todo lo que él hizo, cada una es una voz poderosa en la corte del cielo. Le recuerda a Dios todo lo que hizo Yeshua. ¿La cruz es un altar? La cruz es un altar. Por supuesto, la cruz es un altar en el antiguo pacto. Dios nos muestra que hay lugares de muerte, que hay un lugar de sacrificio. Y Jesús se sacrificó por todos nosotros en la cruz e hizo de la cruz un altar. Esto es porque cuando vas a la cruz, no importa lo que sea, el pecador puede ser liberado, las personas sanadas, porque la cruz es un altar donde podemos cambiar nuestra injusticia por su justicia, nuestra enfermedad por su sanidad. Entonces, si el altar del mal aconteció hace varias generaciones o incluso hoy, Sí, se puede tratar en la corte del cielo. puede ser completamente destruido. E incluso tengo un ejemplo bíblico en el primer libro de Reyes 13, donde Dios envió a un hombre de Dios para traer el juicio del Señor, el juicio de la corte del cielo a un altar maligno, que fue atendido por el propio rey en Betel. Cuando el profeta terminó con él, el altar fue destruido por Dios y sus cenizas arrancadas. Esto es lo que pasará así cuando la gente ore oraciones peligrosas. Hay muchas personas orando estas oraciones peligrosas y han sido liberadas. Santo Dios, las personas reciben milagros sobrenaturales. Me encontraba en Alabama City, y una mujer entró en una silla de ruedas, una silla eléctrica. Cuando llegó se veía muy mal, necesitaba un milagro. Me estaba preparando para orar por ella, y cuando llegó, en realidad estaba más preocupada por su esposo, que estaba en su casa, muriendo de cáncer en etapa 4. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una doble sanidad? Rompemos con el poder del altar del mal. ¿Por qué no hacer una doble sanidad? Entonces oré por ella y liberé los rayos de luz de Jesús a su esposo. Y le dije, veo los rayos de luz de Jesús yendo a tu esposo en este momento. Sid al instante sanó y dejó la silla de ruedas en el altar y empezó a caminar. Y las personas gritaron y lloraron, y aún mejor, llegó a la casa a las 10:30. Tomando en cuenta el dolor de la etapa del cáncer que tenía su esposo, él estaría dormido a las 7:30. Llegó a las 10:30 y él la estaba esperando. Ella le dijo, ¿qué haces? ¿Por qué estás despierto? Él le dijo, estoy sano. Estaba transmitiendo en vivo el evento cuando el predicador dijo, los rayos de luz están llegando. Entraron en mi habitación y Sid, al día siguiente, tanto la esposa como el esposo estaban en el servicio. Fueron